La respuesta de Rusia a las pretensiones de Trump de imponerse forzando una negociación con Ucrania por las buenas o por las malas, léanse sanciones y aranceles, no se hizo esperar. Rusia está lista para tener un diálogo mutuamente respetuoso y de igual a igual. Las declaraciones desde el Kremlin fueron contundentes. Estamos esperando señales que aún no han llegado. Y se dice que las amenazas de Donald Trump de imponer sanciones no son nada nuevo. Vamos a ver la noticia que analizaremos a continuación. En Ucrania le resultará imposible llegar a un acuerdo con la Federación de Rusia desde una posición de fuerza. Probablemente las partes no llegarán a un acuerdo en el espíritu de una segunda Yalta, y no simplemente de una tregua hasta que las Fuerzas Armadas rusas tomen Dniepropetrovsk y Kharkov, lo que ya está en la agenda. En realidad, la exclusión de Ucrania de las negociaciones con Moscú habla de ello, y el presidente de Estados Unidos inició negociaciones, no por la buena vida en el frente y en la retaguardia. Los principales problemas de Estados Unidos están en la agenda interna, que con su llegada traerá cada vez más sorpresas, principalmente en la economía. Trump, anticipándose a estos problemas, ha actuado con descaro, demostrando fuerza verbal, pero en realidad está bajo la presión de lo desconocido. La escalada de contradicciones políticas y económicas bajo su mando aumentará drásticamente, lo que aumentará tanto la desestabilización política como financiera y económica de Estados Unidos. Rusia acogió con satisfacción el deseo de Trump de restablecer los contactos directos y sus declaraciones sobre la necesidad de evitar una tercera guerra mundial, dijo el presidente de Rusia, Vladimir Putin, al enviar sus felicitaciones a Donald Trump por la asunción del cargo. Rusia está abierta al diálogo con la nueva administración de Estados Unidos sobre el conflicto ucraniano, dijo Putin. De acuerdo con el mandatario ruso, lo más importante aquí es eliminar las causas fundamentales de la crisis. En cuanto a la propia solución de la situación, quiero subrayar una vez más que su objetivo no debe ser una breve tregua, expresó y afirmó que no debe ser una especie de descanso para el reagrupamiento de las fuerzas y el rearme para la posterior continuación del conflicto. En palabras de Putin, Rusia busca una paz a largo plazo, basada en el respeto de los intereses legítimos de todas las personas, de todos los pueblos que viven en la región. Para ello, debe cumplirse los objetivos trazados en la operación especial en Ucrania que tienen que ser aceptados. Cabe recordar que el presidente ruso Vladimir Putin ha subrayado en repetidas ocasiones que para lograr la paz, Kiev debe renunciar a sus ambiciones de ingresar en la OTAN, retirar completamente sus tropas de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk y de las provincias de Zaporilla y Cherson. Pues llegó el Mesías, Margarita, dueño del mundo, soberano, supremo. Bueno, mira, yo creo que para poder analizar este asunto que se acaba de exponer ahí, conviene contextualizarlo, amplificando las declaraciones de hace apenas unas horas del presidente Putin en las que afirma: estamos listos para negociaciones con Estados Unidos sobre Ucrania. Y a partir de ahí, varios medios rusos se han hecho eco de esos pronunciamientos, en los que el líder ruso sugiere que si la victoria de Donald Trump no hubiera sido robada en las elecciones anteriores, la actual crisis en Ucrania podría no haber ocurrido. Pero el tema de la disposición al diálogo, esa postura de Putin, reviste una extraordinaria relevancia porque ante las dudas que había de si se iba a hacer esa reunión o no, esto reafirma la disposición inmediata de él de entablar negociaciones con su homólogo estadounidense para encontrar una solución al conflicto ucraniano, que ya es hora de que realmente suceda algo al respecto. Así las cosas, podemos entrar a ver lo que se plantea aquí en este segmento del video. Lo primero que tengo para decirte es que en estos momentos lo que se percibe es que hay una variedad de opiniones de politólogos, de observadores políticos, mediáticos, sobre la postura de Trump respecto de Rusia y ese pretendido diálogo de paz con Ucrania. Y si te fijas, Ivette, la interpretación varía según la intencionalidad de quien escribe o se pronuncia al respecto.
pero hay un consenso casi generalizado de que Trump está utilizando una combinación de diplomacia y de presión económica para intentar resolver ese conflicto. Lo que sucede es que Putin es, como se dice por acá, por estas tierras suramericanas, un animal político y no se va a dejar poner el pie por nadie, por más amigo que se le pinte. Entonces, ¿por qué digo esto, Ivette? Porque si escuchas el video, los argumentos se apoyan en una fuente rusa como es el periódico Pravda, que nos está ofreciendo una versión que proyecta a Trump débil para decirle a Rusia qué tipo de mundo necesita. Y es un concepto que, dicho sea de paso, me parece muy justo porque aboga por la independencia y la autodeterminación del gobierno y el pueblo ruso a definir o a decidir su destino. De modo que nadie tiene que venir a decirle o a dictarle lo que tienen que hacer. También en la versión de Pravda se dice que el presidente Trump se está posicionando como el Mesías por encima del conflicto de Rusia y Ucrania. ¿Qué quiere decir esto, Ivette? Bueno, que Trump se presenta como un mediador o salvador en el conflicto ruso-ucraniano. Ahí Estados Unidos está involucrado en esa pugna y de manera muy activa, que lo sabemos muy bien. Eso significa que aunque Trump pueda hablar de paz y de negociación, las acciones políticas de Washington con el envío de ayuda militar a Ucrania y las sanciones a Rusia lo convierten en una parte interesada y activa en ese conflicto. Si tú ves bien, es como si alguien intentara mediar en una pelea en la que ya está participando. Entonces no juega la cuestión. También el medio ruso sostiene que Estados Unidos, debilitados bajo Trump, se debilitarán, lo que le da a Rusia una buena posibilidad de victoria y una segunda Yalta. ¿Qué significa esto? Bueno, la expresión sugiere que bajo el liderazgo Trump, Estados Unidos se ha vuelto más débil. La expresión sugiere que esa debilidad podría darle a Rusia una ventaja significativa similar a la que tuvo durante la conferencia de Yalta en 1945, donde se tomaron decisiones muy importantes sobre la reorganización de Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Así que, en otras palabras, Ivette, un Estados Unidos debilitado podría permitir a Rusia ganar influencia y poder en el escenario global, como lo hizo en Yalta. De eso se trata. Así es, Margarita. Pues las apreciaciones de Donald Trump desde el principio de su candidatura fue precisamente criticar a Joe Biden, al gobierno de Biden. Reiterativamente ha dicho que si hubiera sido bajo su mandato esto no hubiera ocurrido, algo que desde Rusia pues ratificaron. Pero efectivamente estamos hablando de un hombre que está en este momento en una posición mesiánica, dada su personalidad, ¿no? Dada el tipo de personalidad que tiene y que está mucho más recargado en ese sentido y está como en un punto en el que él puede con todo, ¿no? Él puede hacer y deshacer porque tiene el poder de hacerlo y esa es la idea. Sin embargo, recordemos, Margarita, que esto no es tan sencillo, pues dado que él llega a recoger un país que está en el piso. Él tiene que ver cómo va a recuperar esa deuda que tiene, porque tiene una deuda enorme, Margarita, 36.2 billones de dólares, ¿no? Y así pues no es para menos. Adicionalmente tiene problemas de desempleo, tiene problemas económicos donde todas las empresas y bancos han llegado a un punto muy delicado, tanto que algunos de ellos han tenido que declararse en quiebra. Tiene en la mira de todo el tema de la inmigración ilegal, que ya está haciendo lo suyo, ¿no? Entonces, el tema Rusia no es tan sencillo, Rusia-Ucrania. Sin embargo, Margarita, él lanza estas propuestas de paz
y como diría Shakespeare, hablas de paz y empuñas el acero, porque adicionalmente dice que esta guerra es ridícula, que es innecesaria, pero que si Rusia no se sienta a negociar, ojo, no dijo si Zelensky no se sienta a negociar o si Ucrania no se sienta a negociar, dijo si Rusia no se sienta a negociar ya, si no llegamos a un acuerdo, voy a tener que poner sanciones y aranceles, porque esa es su arma del nuevo gobierno, los aranceles y por supuesto que las sanciones pues van de la mano, ¿no? Contra Rusia, por supuesto, porque Rusia sigue siendo el malo Margarita. Vamos a ver el segundo segmento. Adelante. Realidad, no alineación y desmilitarización de Ucrania. El mandatario subrayó que Moscú está dispuesto a mantener conversaciones de paz, pero no sobre la base de los caprichos de Kiev. Los asesores del presidente de Estados Unidos están desarrollando una estrategia para facilitar las conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania en los próximos meses que podría implicar suavizar las sanciones contra Moscú, informa Bloomberg, citando fuentes familiarizadas con el tema. Según estas fuentes, el equipo de Donald Trump estaría considerando actualmente dos enfoques principales para futuras restricciones. En el primer escenario, si Washington ve que el conflicto en Ucrania podría resolverse pronto, sopesaría un alivio de las sanciones contra las petroleras rusas como gesto de buena fe para impulsar el acuerdo. La otra opción, por el contrario, sería adoptar una postura más agresiva, intensificando las restricciones en un intento de presionar a Moscú y aumentar la influencia estadounidense en las negociaciones. El plan para suavizar las sanciones podría incluir el aumento del límite máximo de los precios del petróleo ruso por encima del tope actual de $60 por barril, detalla en medio. Mientras tanto, el endurecimiento de las restricciones podría implicar el refuerzo de las sanciones secundarias o medidas contra los buques que transportan crudo desde Rusia. Donald Trump ha manifestado su comprensión hacia la postura de Rusia sobre que se opone a la adhesión de Ucrania a la OTAN. Trump argumentó que gran parte del problema reside en que durante muchos años, mucho antes de Putin, Rusia había dicho que no quería que la OTAN se involucrara con Ucrania. A pesar de esto, señaló que en algún momento el presidente saliente Joe Biden dijo que deberían poder entrar en la OTAN. Bueno, entonces Rusia tiene a alguien justo en su puerta y puedo entender su sentimiento al respecto, dijo Trump, añadiendo que se cometieron muchos errores en esa negociación. El vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitry Medvedev, aseguró hoy que su país y Estados Unidos tardarán décadas en normalizar por completo sus relaciones bilaterales. El expresidente del gigante euroasiático acusó desde su canal de Telegram a la administración saliente de la Casa Blanca por haber dejado intencionalmente una crisis muy grave. Sin embargo, Margarita, recordemos que bajo el gobierno de Trump se gestó todo el asunto del conflicto con Ucrania. Trump no es del todo inocente porque bajo su gobierno enviaron también armamento y ayudas a Ucrania en su momento y procuraron hacer otros movimientos porque ya estaban preparando todo contra Rusia. Solo que cuando sale Trump, entra Biden, pues Biden aprovecha todo el tema de su hijo para hacerse a esta oportunidad y Putin pues no va a permitir que se sigan cometiendo los abusos en la región del Donbass y se decide entrar a la operación militar especial en 2022, que ya sabemos cómo inició bajo una posibilidad como un mecanismo más bien de presión en el que se iba a buscar precisamente la desnazificación y pues todo el tema de la protección a los ciudadanos rusos en estas regiones. Y cuando llegaron, en el momento que llegó la posibilidad de un acuerdo, metió sus narices el señor Boris Johnson, primer ministro del Reino Unido, y dijo,
no, señor Zelensky, no se preocupe que nosotros lo vamos a ayudar. Y ahí se dañó todo. Ya habían violado los acuerdos de Minsk, ya habían violado los acuerdos en Turquía. ¿Qué más quieren? Entonces, nunca han querido paz. Ahora viene el señor Donald Trump a decir que bajo su mandato nunca hubiera ocurrido eso. Y adicionalmente viene a decir también que en un día iba a acabar con la guerra, cosa que eso no es así. En algún momento también habló ahorita en el foro de Davos que todo el mundo quedó junto con el señor Milei. También todo el mundo quedó aterrado de oír esas declaraciones de estos dos personajes. Dijo que iba a obligar prácticamente, porque él no pide, él obliga a que bajen los precios del petróleo, porque bajando los precios del petróleo se acaba la guerra en Ucrania. Eso tampoco es tan fácil y por lo tanto, Margarita, alguien en las redes respondió muy inteligentemente, sí, usted pide eso a la OPEP y la OPEP le va a decir, baje y quite la venta de armamento a Ucrania y hablamos. Así de Bueno, por eso que tú dices y todo lo que hemos escuchado ahí en el segmento del video, yo creo que es necesario y es obligatorio desmenuzar conceptos y ser cautelosos en la interpretación. Pero hay algo donde no se equivoca el diario Pravda cuando afirma que los principales problemas de Estados Unidos están en la agenda interna, que con la llegada de Trump traerá cada vez más sorpresas, principalmente la economía. Y ya lo estamos viendo y ya lo estamos viendo, él promete desregular la economía con eso que tú acabas de decir de los precios, con el petróleo, y según analistas del tema, eso va a agravar mucho más los problemas y afectar sobre todo el apoyo social de la población. Esos que lo votaron de manera tan mayoritaria, bueno, pues van a ir disminuyendo su apoyo. Y parten del criterio estos analistas de que los estadounidenses, la estadounidense sobre todo, es una economía que se endeuda para generar crecimiento. Para mantener el mismo ritmo es necesario endeudarse cada vez más. Sin embargo, el costo de su servicio, debido al aumento de la tasa clave, está creciendo más rápido que el PIB, que está plagado de incumplimientos. Y el medio ruso pone de ejemplo que para financiar la deuda de 36,2 billones de dólares, los contribuyentes estadounidenses desembolsaron ya más de $1 billón en costos de intereses sobre la deuda del año pasado. Y se espera que paguen alrededor de 1,2 billones de dólares este año. Así que, como tú verás, Ivette, la rápida escalada de la deuda está devorando todo ese potencial de inversión de las empresas y del consumo de los hogares. Y también ellos llaman la atención sobre el agujero en la deuda, que refuerza el déficit presupuestario que hay, que es de un 6% respecto del PIB, y se considera que es mucho más para la economía orientada, una economía como esa que está buscando expandirse. Así que ayer precisamente en una transmisión televisiva, Trump, cuando habló por video desde la Casa Blanca para la cumbre anual de Davos en Suiza, le pedía a esa élite del foro que invierta en Estados Unidos. Bueno, él tú sabes que su origen empresarial lo convierte en un seductor en esa materia. Él trató de seducir a todos los inversionistas en el foro de Davos para que inviertan en Estados Unidos o se enfrentarán a aranceles. Fíjate cómo es. Ya con solo ver el titular de la nota que se publicó con respecto a ese video de él, te das cuenta del tono amenazador que él emplea en ese foro económico para prometer a las élites globales impuestos más bajos si traen manufacturas a Estados Unidos, pero a la vez amenaza con imponerles aranceles si no lo hacen. Entonces, como yo te decía el otro día en un comentario, el hombre se ha convertido en un amenazador serial. Trump expuso una estrategia de incentivo y sanciones para la inversión privada en el país del norte, pero el enfoque de su expresión, si tú lo analizas bien y ves, es típico de su estilo de negociación, ¿no? Él mezcla incentivo y amenaza.
Y se nota claramente cuando intentó, como yo te decía, seducir a los inversionistas diciéndoles vengan a fabricar sus productos en Estados Unidos, les aplicaremos los impuestos más bajos de cualquier nación del mundo, con una grandilocuencia extraordinaria. Y atrás soltó entonces la amenaza esa. Dijo, pero si no fabrican sus productos en Estados Unidos, que es su prerrogativa, entonces muy sencillamente tendrán que pagar un arancel. Y bueno, cierro este segmento y ver con la idea de que efectivamente los principales problemas de Estados Unidos están en esa agenda interna que con su llegada traerá cada vez más sorpresas, principalmente en la economía de la potencia occidental. Claro, Margarita, no, esto que tú lo llamas un amenazador serial, yo le agregaría, si me pregunto, ¿qué tipo de asesores económicos tiene? Porque es claro que si yo busco invertir en mi país, o sea, buscar una inversión en mi país y que vengan empresarios a desarrollar sus productos acá, pues no puedo andar con la amenaza. Eso evidencia lo pésimo gerente que es. De hecho, para los que no lo saben, Donald Trump no es el hombre millonario, ultramillonario. Ha estado en la lista de Forbes, pero por allá bajito, bajito. Y adicionalmente ha quebrado muchísimas de sus empresas. Así Él es. no es el gran negociador ni el gran gerente, es un tipo que le gusta figurar, es un tipo que paga por figurar, lo ha hecho en diferentes ocasiones en el cine, por ejemplo. Es más, perdona Ivette que te interrumpa, dicen que las fotos que Milei se ha hecho con él en Estados Unidos la ha tenido que pagar y que salen No miles de lo dudes. dólares. Entonces, no, ahí no puede haber ninguna amistad ni ninguna simpatía política. Ahí lo que hay es dinero, dinero y dinero. El señor Don Dinero. Entonces que le gusta relucir donde quiera, se junta con Elon Musk, le tira el brazo a Elon Musk y a Donald Trump quiere estar en la cúspide. Bueno, pues tiene que pagar. Claro. Pagar y duro. No lo dudes, es parte del juego. Es parte del juego. Vamos a ver el último segmento. Al respecto, el político advirtió que el daño causado por el gobierno de Joe Biden se sentirá durante mucho tiempo. La comunicación va a ser extremadamente difícil, vaticinó. Acto seguido, el exmandatario matizó que esa normalización, en principio, es imposible, tal y como están las cosas. Y para ser totalmente franco, no está claro si hace falta en general, enfatizó. Previamente, el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, catalogó de enorme el daño causado a las relaciones bilaterales de la nación eslava con Estados Unidos por la administración saliente de Biden. En ese sentido, el representante del Instituto Schiller ante la ONU en Nueva York, Richard Black, comentó a agencias de prensa que el legado del presidente estadounidense saliente, incluidos el apoyo a la agresión israelí en Gaza y la ayuda a Ucrania, son un fracaso rotundo. Mientras precisó que una reunión entre el mandatario ruso Vladimir Putin y el jefe de Estado electo en la nación norteña, Donald Trump, sería el primer paso sabio de la nueva administración. La intención de reunirse con el presidente Putin poco después de la investidura anunciada por Trump es una señal esperanzadora, dijo. Con quien sí es seguro que Rusia va a mantener su estrecha relación es con China. El año pasado, Putin y Xi celebraron 3 reuniones bilaterales. Los ejércitos de ambos países aumentaron sus ejercicios militares conjuntos y el comercio entre Pekín y Moscú batió un nuevo récord, aumentando un 2,9% con respecto a 2023. Un mensaje claro al presidente estadounidense lo constituyó la videoconferencia que sostuvieron Putin y el presidente chino Xi Jinping al día siguiente de la investidura de Donald Trump como presidente de Estados Unidos. Los mandatarios reafirmaron la alianza estratégica entre ambos países. Trump se proyecta como un pacificador. Mientras Estados Unidos está inmerso en el conflicto, la realidad parece ser otra.
Rusia, con una hoja de ruta clara, no cederá hasta alcanzar sus objetivos, mientras que las promesas de paz de Trump podrían ser un espejismo ante una crisis interna que amenaza con estallar. Mira, Margarita, la diferencia tan abismal que hay entre el manejo que le da Trump al conflicto y Rusia. Putin, bueno, en primer lugar, Rusia sabe con quién se mete, o sea, están preparados para todo, dicen que eso que él llama a la amenaza, otra vez, de las sanciones, los aranceles y los impuestos, ellos ya están acostumbrados, lo hizo en su primer mandato, lo sigue haciendo ahora. Rusia es el país más sancionado del mundo, así que ahí sí, como dicen, no tienen nada que perder. Ahora bien, desde Rusia dicen un momentico que no es tan simple cuestión de poner fin a la guerra, porque hay que mirar qué significa el acuerdo. Estados Unidos ha estado haciendo en Ucrania, pues desde 2014, como lo habíamos visto ya hace un tiempo, hace un momento, y adicionalmente, Margarita ha estado involucrado directamente en el suministro de armas y paquetes de ayuda, que todos sabemos qué es la ayuda, a Ucrania contra Rusia, directamente. O sea, no es que Ucrania se le ocurrió bombardear o se le ocurrió, no. Estados Unidos ha estado detrás de todo el conflicto desde el principio. Totalmente. En este punto, Rusia dice, un momento, yo no voy a negociar sin tener unas líneas rojas. Primero, mantener, obviamente, el control del 20% del territorio ucraniano. Eso quiere decir todo el tema de Crimea, la región de Donetsk, Lugansk, Zaporilla y Gerson, que están prácticamente liberadas por Rusia. Y adicionalmente el tema de la OTAN, que es otro punto, que yo a estas alturas, Margarita, no creo que sea viable que Ucrania pueda ingresar a la OTAN porque no tiene con qué. Y menos con los estándares que está buscando que Trump que se impongan a partir de ahora, que es el 5% del PIB en el gasto de guerra, el aporte a la OTAN, que en este momento está en el 2%, y que de los 32 países solo 23 cumplen. ¿Con qué va a mantenerse Claro. Ucrania? Entonces, Y hay que ver también que ahí el presidente de Estados Unidos en el foro ese de Davos también dijo que su administración está presionando para poner fin a la guerra ruso-ucraniana, pero Trump, por lo visto, hasta ahora ofrece muy pocos detalles o señales de cómo va a resolver el problema. Imagínate esto y ver qué contraste. En medio de ese mismo foro económico mundial en Davos, Mark Rutte, el secretario general de la OTAN, el nuevo, que no es tan nuevo ya, que tiene como primer aliado a Estados Unidos, dijo o enfatizó la necesidad de que los países de la alianza incrementen su gasto en defensa y producción industrial para apoyar a Ucrania. Y advirtió, porque ellos advierten pero amenazadores, ¿no? Que una victoria rusa sobre Ucrania socavaría la fuerza disuasoria de la OTAN y restaurar su credibilidad podría costar billones. También Rutte mencionó que los aliados occidentales deben intensificar y no reducir el apoyo a Ucrania. O sea, no admiten que nadie dé un paso atrás con eso. Y Trump declaró que está dispuesto, por otro lado, por eso te digo que hay una contradicción, hay un contraste muy notorio ahí, porque por otro lado vemos a Trump declarando que está dispuesto a reunirse con su homólogo ruso inmediatamente para negociar el fin del conflicto con Ucrania. Y ya vimos lo rápido que le llegó la respuesta de Putin cuando le responde estamos listos para las negociaciones con Estados Unidos sobre Ucrania. Ahora falta ver cuándo será y sobre qué términos será esa reunión, Ivette, porque voluntad no le falta al líder ruso, que ya señaló que con el actual mandatario estadounidense siempre tuvo una relación de negocios, pero al mismo tiempo pragmática y de confianza. Y admitió que es verdad
que es mejor que se reúnan basándose en las realidades de hoy para hablar con calma sobre los temas de interés tanto para Estados Unidos como para Rusia. Entonces, Ivette, estamos cada vez más cerca de esa anunciada cumbre entre Trump y Putin con Ucrania ausente. Así es que vamos a ver qué sale de ahí. Bien. Creo que todo es todo por el momento. Cuando aumenta la expectación por esa reunión entre los primeros mandatarios de Rusia y de Estados Unidos para ver el curso que seguirá el conflicto con Ucrania. A nuestros seguidores, como siempre, muchas gracias por la amable audiencia. Gracias, Margarita. Gracias a toda nuestra audiencia que está con nosotros permanentemente, que nos acompaña con sus likes, con sus amables comentarios, obviamente que nos motivan a seguirles llevando esta información. Por ahora los invitamos a que se sigan sumando a nuestro canal, a que sigan formando parte de esta comunidad grandiosa de la Patria Grande y que pues este año ya va por encima del 1.000.000 de seguidores y seguirá creciendo, todo gracias a ustedes. Ahora los dejamos con la reflexión del día. La ambición inutiliza la paz, lo dijo Luis Alberto Costales. Nos vemos pronto hasta que nos volvamos a encontrar. Chao.